solicitarles excusas, muchachos, porque por problemas, bueno, el lunes tuve problemas de salud y el martes, ayer estuve en unas reuniones, entonces no les he podido subir el video de cómo se debe hacer la exposición. Sin embargo, con los otros cursos, sobre todo con el curso, con los séptimos, me pidieron un favor, no sé si ustedes quieran también acceder a lo mismo o si hacemos las clases como las venimos manejando. Pues resulta que muchos chicos me estaban diciendo que a muchos de ellos les tocaba hacer la exposición después de clase, pues porque durante las clases, cuando yo hacía las explicaciones, no les alcanzaba el tiempo. Entonces ellos me dijeron que sí, cuando en esta semana que tocaba hacer las exposiciones, yo les podía dejar la segunda sesión para trabajar. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso o sigo haciendo las explicaciones normal. No, pero yo también estoy de acuerdo porque a varios les toca como hacer tareas después de eso. Miguel, cállate. Ok, Que me uy, toca hacer la bastante tía tareas. sacando su poder. Emily, Eres el poder de la tía. se Ay, enojó. pero es que estoy en clase y está hablando. Le estoy Eso, diciendo que le eso, deje hablar. eso, regañando bien firme. Eso. Bueno, después Nomás le de faltó clases a varios. pegarle. Si es que le pegó. Es que es una videollamada y está ahí hablando y molestando. Ya, espérame. Bueno, después de clase a varios les toca hacer varias tareas, profe, y la verdad es que no les queda tiempo ni siquiera como para almorzar, como a mí. Entonces, no sé. Yo creería que sí, profe, hacer la segunda Listo. sesión solamente para hacer la exposición. Listo. Entonces sería la primera sesión explico ciertas cosas que tienen que, cómo tienen que hacer la exposición, obviamente, porque no he subido el video, entonces las explico de una vez, ¿listo? No sé si alguien tenga algo más que decir, si esté de acuerdo, si no está de acuerdo. Me gustaría escuchar a varios, a ver si piensan si es buena o mala idea, no sé. ¿Alguien? No, solo Emily. Bueno, acá una compañera me dice explicación, otra compañera me dice, pues a mí me gusta cómo trabajamos antes. Entonces hagámoslo fácil por votación. Entonces, voten los que quieren que les deje la segunda sesión de trabajo autónomo para que preparen la exposición durante el tiempo de clase. O sea, y ahí ya no tengan excusa como, ah, profe, no alcancé ni nada de eso, sino durante el tiempo de clase, pues les quedaría ese tiempo de clase para abordar los temas de la exposición y hacer todas las diapositivas y todo lo que tengan que hacer. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes quieren que les deje ese espacio? ¿Alguien más? ¿Solo 5 nomás? Bueno, 7 nomás. Profe, perdón, es que se me trabó el computador. ¿Para qué es que están levantando la mano? Lo que pasa es que varios chicos, sobre todo de séptimo, me dijeron que sí, que ellos no estaban alcanzando a hacer el trabajo cuando yo les pedía las exposiciones o que les estaba tocando después de clase, ¿no? Después de clase. Entonces, ellos me pidieron el favor de que les dejara la segunda sesión de clase, o sea, explicaría esta y ya después de tipo 10:15 por ahí, les dejaría el espacio para que de 10:15 a 11 de la mañana trabajen en sus diapositivas, en su presentación, en el trabajo que tienen que exponer la otra semana. Entonces, estamos votando para los que quieran que les deje ese segundo bloque de clase, esa segunda sesión de clase para que desarrollen su exposición durante la clase y no les toque después de la sesión de clase, después. Ah, ok. Ah, no, venga, entonces levantó la mano. Listo, entonces van, ¿qué? 9 de 31, eso es minoría, o sea, ni modos. Ahora, segundo, entonces sigo con la explicación de clase normalita. Les toca hacer la exposición mientras voy hablando. Mientras voy hablando, ¿listo? Mientras voy explicando. Ah, Uy. El segundo punto, también iba a decir eso, Gabrielín. Gabriel me dice, profe, sería bueno hacer trabajos en grupo. Evidentemente,
por obvias razones, el colegio nunca ha permitido hacer trabajos en grupo, pues presencialmente. Nosotros tenemos ahorita una ventaja que es lo virtual. Entonces, sí, se los dejo a libertad de ustedes, quien quiera hacerlo por parejas, solo por parejas, o quien quiera hacerlo individual. Ustedes escogen cómo, ¿listo? Ustedes escogen cómo. Quieren hacerlo individual, no hay problema. Si quieren hacerlo por parejas, tampoco hay problema, pero solo por parejas o individual. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? Hola, amigos. ¿Están ahí? Sí, profe, acá estoy. Listo. No, no hay alguna duda respecto a eso. Listo. No, profe, está claro. Listo, muchachos. Entonces, nosotros estábamos hablando, bueno, de los principales órganos del sistema nervioso central. Vamos a terminarlo rápidamente. En la exposición tenemos que hablar, ¿sí? De cuáles son las funciones principales del sistema nervioso central. Y, ojo con esto, vamos a hablar de las funciones del sistema nervioso central, de los neurotransmisores y de las hormonas que regulan el cuerpo. Entonces anoten eso y ya les digo de qué forma lo vamos a exponer, ¿listo? Entonces vamos a hablar de las funciones de los órganos del sistema nervioso central, de las hormonas y de los neurotransmisores que regulan el cuerpo. ¿Está ahí bien? Sí, 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 señor. Sí, sí. Ay, claro, hace falta la leyenda. cierto, profe. Sí, sí. Listo, entonces ya les comparto pantalla, mis amores. Entonces, al mismo tiempo, ustedes pueden ir preparando su expo. Laura, ¿vas a decir algo, mi amor? Profe, una pregunta, ¿puedes volver a repetir las últimas dos que toca poner en la presentación? Hormonas y neurotransmisores, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Ay, no he compartido pantalla, papus. Listo. Emily, ¿te llamé? No. Entonces, ya habíamos visto la función del cerebro, ¿cierto? Que principalmente en todos los seres vivos es movimiento voluntario. Obviamente, emociones y percepción sensorial, cuando hablamos de los sentidos. Cuando aparece lenguaje, principalmente, y pensamientos como tal, estamos hablando específicamente de funciones que hace el cerebro, pero en los humanos. ¿Listo? Eso ya lo habíamos abordado en la clase anterior. Hemos hablado de las sinapsis que hacen estas neuronas del cerebro. Van a ser muy importantes. Un segundo órgano muy importante va a ser el cerebelo, que es el que nos va a permitir orientarnos, es el que nos va a permitir coordinar muchos movimientos también que hace el cerebro. Va a ser muy importante, eh, en la cual vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a caminar, a montar cicla, a conducir, si alguno ya conduce carro o alguna cosa, quien va a hacer esa función, ¿cierto?
es el cerebelo, el que va a permitir que se coordinen todos esos movimientos. Es como un centro de control de todos los impulsos que está mandando el cerebro para las acciones. ¿Listo? Algo muy importante que no sale acá, muchachos, es que este también se encarga de que nosotros tengamos equilibrio, ¿sí? O sea, está conectado con qué eh, sentido, ¿con qué sentido está conectado? Si se carga el equilibrio, muchachos. Listo, con el Sueños en el oído. sentido. Muy bien, Zapata que ya lo Muy había bien. escrito. El oído. ¿Qué oído? ¿Con qué oído se conecta específicamente? Muy bien, Zapata. Oído interno. Recuerden que nosotros tenemos tres oídos. El oído externo que lo llamamos oreja. Luego, cuando entramos ahí a ese huequito que tiene la oreja, ¿cierto? Se encuentra el oído medio, que es el que nos permite escuchar. Y bien al fondo, que ese ya no podemos acceder a él, se encuentra el oído interno, que es el que nos permite tener equilibrio. ¿Listo? Entonces, el cerebelo hace que toda esa información llegue de los sentidos, obviamente, y sean dirigidos a, hacia interpretar esa información y permite que se dé una respuesta hacia esos movimientos que se den de una forma coordinada. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proceso en el cual necesito tener motricidad fina, o sea, algo muy de detalle, si estoy arreglando un reloj o cuando ustedes juegan operando o los cirujanos están haciendo cosas de mucha precisión, eso lo va, o digamos que el principal trabajo lo va a realizar el cerebelo para que esa acción se dé de forma eficiente, ¿listo? Función del cerebelo. Luego veremos eh, el tronco encefálico, pero dentro de este tronco encefálico, muchachos, vamos a notar un órgano que no aparece ahí, y ese es que es este que está acá debajo del cerebelo y se llama el bulbo raquídeo, ¿listo? Venga, se los busco acá. Así se escribe, para que lo escriban ahí rápidamente. Bulbo raquídeo. ¿Listo, muchachos? Entonces, el bulbo raquídeo que se encuentra dentro del tronco encefálico va a controlar todos los movimientos involuntarios. ¿Listo? Entonces, va a controlar las funciones vitales como, acá están, el ritmo cardíaco, ¿cierto? O sea, los latidos del corazón. La respiración involuntaria, nosotros tenemos la respiración en cierta medida controlada por el bulbo raquídeo, pero también por el cerebro. Por ejemplo, cuando el profesor Miguel de Educación Física les dice, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. ¿Quién está controlando esa respiración, esa inhalación, esa exhalación? ¿Quién la está controlando? ¿El cerebro? El El cerebro. tronco. No, el cerebro en ese momento. ¿Por qué el cerebro? Porque él es el que se encarga de los movimientos voluntarios. Y cuando Voluntarios. el profesor no lo ordena, por decirlo así, nosotros lo hacemos. Exactamente. Entonces miren que en el caso de los pulmones o el diafragma, que es el músculo que controla, es mixto. Puede ser controlado por nuestras neuronas motoras voluntarias del cerebro, ¿cierto? Y también hace que lo controle el bulbo raquídeo. Es decir, ¿cuándo lo controlaría el bulbo raquídeo? En la respiración, ¿cuándo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo el bulbo raquídeo o el tronco encefálico controlaría la respiración? ¿En qué momentos de nuestro día? En Y cuando todo, es todo el involuntario. momento, ¿no? No siempre. Cuando
Por ejemplo, lo que veníamos diciendo, si el profe les dice inhalen, exhalen, inhalen, usted lo está controlando con el cerebro. Pero cuando usted duerme, por ejemplo, Santiago ya lo decía acá, Zapata lo decía acá, cuando dormimos, llega eh, el tronco encefálico o el bulbo raquídeo y controla esa respiración. Pero también cuando estamos despiertos y no somos conscientes de que estamos respirando, de que estamos inhalando y exhalando, ¿listo? Por ejemplo, yo como ahorita ya hablé de respiración, su cerebro, pin, toma esa información y ya es consciente y en este momento usted está controlando su respiración. ¿Sí? Si usted deja de respirar, no va a hacerlo automáticamente porque ya en este momento el mando pasó al cerebro. Pero si seguimos hablando y a lo largo del día hay momentos donde usted no se da cuenta que está inhalando y exhalando, ahí ya lo está haciendo el tronco encefálico. ¿Queda claro? Listo. También ayuda a controlar el ritmo del sueño o la vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. Pero ojo con esto, cuando hablamos del ritmo de sueño y la vigilia y todo esto, depende muchísimo, muchísimo de algunas hormonas y algunos neurotransmisores que ya los veremos, que son los que nos van a permitir dormir o estar despiertos. ¿Listo? Y va a tener, eh, cuando dice acá, núcleos nerviosos de los sentidos, quiere decir que muchos de las neuronas que interpretan estos sentidos tienen ahí el núcleo, ¿sí? Entonces nos permiten también percibir y va a ser muy importante porque como controla todos los órganos vitales, no solo, bueno, no solo el corazón y la respiración, ¿qué otros órganos vitales podría controlar? ¿Qué otros órganos vitales podría controlar? Muy bien, Zapata. Zapata está más conectado. La digestión, o sea, todo lo que sea vísceras en términos de estómago e intestinos. La vejiga también, porque nosotros como tal no controlamos la vejiga ni los riñones, sino los esfínteres, o sea, la salida y entrada del líquido como tal, la salida, pues la entrada no, la salida del líquido. Entonces la regulación de esa salida del líquido es la que va a estar ahí. ¿Listo? Muy bien, muchachos, excelente. Eh, También va a controlar el vaso, va a controlar el hígado, va a controlar la vesícula. Entonces, miren lo importante que es. Algo fundamental, mucharejos. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que en películas o si ustedes han visto en la vida real, es grave cuando una persona se golpea acá. Cuando una persona sufre un golpe en la nuca, puede dañar su bulbo raquídeo o su tronco encefálico. Por tanto, todas las funciones vitales pueden fallar y la persona puede morir. A eso es cuando uno le dice, se desnucó. Una persona se desnuca, quiere decir que se rompen sus neuronas del bulbo raquídeo y por tanto todo lo que queda ahí falla. Ahora, hay otra cosa y es que, por ejemplo, cuando una persona queda en estado vegetativo, ¿cierto? Es que pierde la mayoría de sus funciones motoras voluntarias y quedan en este estado. O sea, sus funciones básicas eh, las manejará solamente el bulbo raquídeo. ¿Listo? Es una persona en estado vegetativo. ¿Listo? Ahora, necesita máquinas, por supuesto, para poder sobrevivir porque no todas las funciones para que funcione bien el bulbo raquídeo, pues las necesita solo el bulbo raquídeo, sino también depende del cerebro. ¿Listo? Entonces las máquinas van a ayudar a que haya movimientos musculares, principalmente es eso. Por eso una persona en estado vegetativo necesita mucha asistencia. Listo. Médula espinal. Creo que acá tenemos una pregunta. Bueno, dicen, profe, ¿qué pasa si uno le golpean en la sien? Bueno, la sien es una parte, digamos que frontal, lateral de la frente, ¿cierto? Hacia el lado.
de la cabeza, cerca de los ojos, ahí nosotros vamos a tener centros de memoria muy importantes. Recuerden que el cerebro, como tiene pensamientos, como relaciona pensamientos, también almacena información. Entonces, puede pasar que la persona que sufra un golpe, depende del golpe, pueda afectar eh, las neuronas que permiten el almacenamiento de la memoria. Pero digamos que también pueden afectar, eh, digamos que procesos del lenguaje, o si es muy grave, puede afectar daños mucho más internos, pero pues casi que eso podría ser mortal. Me dice Pastrana, es que yo me caí del camarote y me pegué ahí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué le pasó después? Pastrana, activa el micrófono y habla para que No, nos profe, podamos... yo me caí, yo solo recuerdo que después me llevaron, o sea, me llevaron como a la cama mientras me iba a llamar, y ya cuando es que no me acuerdo bien lo que pasó, y ya después fue que yo recuerdo que estaba allá arriba acostado y me estaba llamando. O sea, no me acuerdo ni cómo me subieron, y yo solo recuerdo que yo solo escuché a mi abuela gritando que quién se había caído, y ya después no recuerdo más, ni siquiera veía, o sea, había como negro, como una sombra, no había más. ¿Y te llevaron al hospital o no? Sí, claro, profe. Y me vomité mucho. Ah, bueno, No digamos, sé eso qué. va a ser muy importante, digamos, por ejemplo, cuando uno tiene accidentes que involucran al sistema nervioso central, una de las respuestas que tiene el cuerpo es el vómito o el mareo. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan que nosotros teníamos un líquido que recubría nuestro sistema nervioso central? ¿Cómo se llamaba? Hola, amigos, ¿están ahí? Los invoco, espíritus del más allá. Profe, no recuerdo. Escríbanlo. Líquido cefalorraquídeo. Aquí. Escríbanlo. Ahora, cuando hay un golpe o un daño o un movimiento muy fuerte en el sistema nervioso central, sobre todo en el cráneo, porque recuerden que el cráneo no es la única parte del sistema nervioso central, es la más grande y donde está casi todo, pero no todo. Está recubierto por este líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Cuando le pasa esto al amigo Pastrana y cae y esto, de una le da el mareo, vómito y todo esto, porque el líquido cefalorraquídeo, que es el que permite que hayan estas conexiones también sinápticas y que haya una distancia entre los órganos, etcétera, eh, corta la comunicación de lo que está diciendo en este momento Gabrielín, y es la mielina. O sea, esos procesos de comunicación. Entonces, muchas funciones se empiezan a cortar por la cantidad de movimiento que tiene el líquido y por la cantidad de información que está recibiendo el cuerpo en ese momento. Entonces, es una situación similar a cuando estamos acostados o sentados y nos paramos muy rápido. En una sentimos mareo y en algunos casos incluso que nos podemos llegar a desmayar. Eso es un sistema de respuesta que tiene el cuerpo para inhabilitar las funciones y entrar en un estado de reposo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes usan su computador, en los celulares también pasa, y lo dejan de usar por un buen tiempo, ¿qué pasa con el celular o con el computador o con la tablet, con los sistemas tecnológicos? Se apaga. Se apaga la pantalla, no se apaga el equipo, pero sí se apaga la pantalla y entra como en un estado de reserva de energía, sobre todo en los computadores. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando una persona se desmaya, quiere decir que el cuerpo o el sistema nervioso principalmente no está respondiendo al gasto de energía que está teniendo el cuerpo en ese momento. Entonces va a entrar en ese punto donde, digamos, Pastrana dice, ya no me acuerdo. Claro, cuando hay un golpe o cuando hay un movimiento muy fuerte o cuando baja la glucosa o algo así, el cuerpo automáticamente eh, esperen un momento, muchachos. Esto va a empezar a cortar todas las funciones